este momento, y seguramente esto estaba soñado en tu corazón y es una alegría para mí, seguro que para todos los que le aman. Padre, y pido que le uses y Él sea un canal de bendición en este día y toda la iglesia sea edificada y que sea el comienzo de algo que está en tu corazón para su vida. En el nombre de Jesús lo pido, amén y amén. Me acuerdo de cuando Fernando me dice, el pastor, quiero que prediques, ese domingo, yo digo, bueno, mi cabeza empezó a hacer ¿de qué voy a hablar? Faltan 2 semanas, pero es acá nomás. Siento que es cerquita. Y sentí una palabra o un título y yo dije, bueno, este tiene que ser el título del mensaje. Se llamaba Dios el Constructor. Y yo dije, genial, porque me estoy haciendo una casa y puedo hacer como un paralelismo y ya está. Y empecé de acá, de allá. Dije, bueno, lo voy a plasmar en el papel, así ya después lo puedo compartir. Quiero creer que es del Señor y vamos para adelante. Y cuando me siento en casa, bueno, me pongo a pensar. Empecé, bueno, Dios el constructor de tu vida. Tengo que buscar a un personaje bíblico o algo de la Biblia que vaya en base a eso. Y de repente me encuentro con José. Y digo, José, claro, su vida, el constructor. Pero cuando encuentro a José en la Biblia, la primera imagen que se me vino a la cabeza, porque estuvimos estudiando en el discipulado con el pastor, fue a un hombre de rodillas en la oscuridad y en la cárcel. La mayoría conoce la historia de José, más o menos. José que lo abandonan sus hermanos, lo traicionan en realidad. Luego lo llevan a Egipto. En Egipto le vuelve a suceder otra desgracia más. Pero la imagen no fue esa, sino que fue él en la cárcel. Y yo dije, qué raro, bueno, no sé. Y una palabra que decía, ¿dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? Me lo imaginaba a Dios hablándole a José en la cárcel, diciéndole, ¿dónde estás, José? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Por qué estás ahí? Y eso todo el tiempo, ¿dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? Así que escribo, ¿dónde estás, José? Y digo, bueno, empiezo a desarrollar todo. Y digo, ¿y Dios el constructor? ¿Qué pasó con Dios el constructor? Y no, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Así que el título de la prédica se va a llamar ¿Dónde está José? Ahí está, ¿dónde está José? Y bueno, vamos a comenzar. Fue raro, no me había pasado, pero quiero creer que es del Señor y quiero creer que esa palabra va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. Fui ministrado, cuando me llegó esa palabra me quebrantó, pero... Y ¿te animás a decirle a la persona que tenés al lado tuyo, ¿dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? Pero ¿quién es José? ¿Quién es José? Como para entender un poco el contexto. Fue un jovencito que a los 16 años más o menos sufrió uno de los dolores más grandes. Sufrió una traición, ¿cómo para arrancar? Sufrió una traición de parte de sus propios hermanos de sangre, no como los hermanos que hoy entendemos espirituales, sino de sangre de verdad. Es como que tu hermano te traicione, bueno, y eran 11 hermanos más o menos, 10, 11 hermanos que se pusieron de acuerdo para traicionarlo. Lo tiraron a un pozo, lo dieron por muerto a su padre cuando llegaron de vuelta a su casa. Y en este caso yo quiero hacer un poco de énfasis a que no es un dolor necesariamente físico el que sufrió José, porque sabemos que por ahí lo que duele físicamente, pasado el tiempo, tiene una cura o tiene como una cicatriz. Digamos, el cuerpo solo se regenera gracias a que el Señor creó este cuerpo que tenemos, pero es más un dolor emocional. Más que un dolor físico, es un dolor en el alma, que si yo me pongo en el lugar de José y siento esa traición, me dolería un montonazo, me sentiría muerto en el alma, muerto en la mente, muerto en el corazón, muerto espiritualmente, podríamos decir. Y fue la traición, en este caso, y la injusticia. No sé si alguno de ustedes sufrió alguna vez injusticia o traición. Y ahora voy a desarrollar un poquito más eso, no la voy a hacer muy larga, pero... Y José era un hombre en realidad que amaba a Dios. No era una persona mala que tenga que ser digna de recibir ese maltrato o esa traición de parte de sus hermanos,
sino que la Biblia habla que era un hombre que tenía el favor de Dios. Era un hombre que le iba bien porque Dios estaba con él. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía un don o un talento que le regaló el Señor. Él tenía sueños que Dios le daba. Y eso hizo o generó en sus hermanos envidia. Lo tiran a ese pozo y yo quiero pensar que él empieza a pensar, bueno, ¿cómo puede ser, Señor, que si yo te amo tanto, si yo te sirvo tanto, si yo te anhelo tanto, si yo soy un cristiano como hoy seríamos ideal, ¿por qué me encuentro acá? ¿Por qué me hacen esto? José era un hombre que amaba a Dios y por una injusticia lo meten preso. Ya en el pozo vino una gente extraña que lo compró, lo sacó y lo vendió en otra nación, porque antes se usaba mucho eso de los esclavos, que compraban gente, vendían gente. Bueno, así como si fuera una cosa, se lo vendieron a un general de Egipto. En esa casa él comienza a hacerse grande, un hombre respetable. Era un esclavo, no conocía a nadie porque estaba en otro lugar. Pero en esa casa Dios comienza a darle favor, Dios comienza a levantarlo, Dios comienza a prosperarlo y todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía era próspero porque tenía al Señor de su lado. Y por una injusticia, como vuelvo a repetir, a José lo meten preso, por lo menos como 3 años o más. Y quiero leerles esa injusticia en la palabra, que se encuentra en Génesis 39, 3. Y vio su amo, el amo de José, su jefe, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Egipto a causa de José. Y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José a cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de ellos ahí en casa. Él entró a la casa del jefe y no había nadie. Dijo, che, ¿dónde está? ¿El jardinero Luis? ¿Dónde está? No vino. Ah, bueno, se fue a la cocina. ¿Y lo de la cocina dónde está? No vino. Resulta que la mujer del patrón había planeado algo raro, algo picante. Cuando vio ella, vamos acá en el 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, el patrón, el amo, el jefe. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo,
así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, acá vemos una enorme injusticia. Como pocos hombres, por ahí me atrevo a decir, se contuvo ante su jefa. Me imagino que era una mujer bella, una mujer con poder, una mujer con autoridad en la casa, era la novia del general. Pero José era un hombre honroso, José era un hombre leal, era un tipo de confianza, como podemos decir hoy. Y se animó a decir que no, y por hacer el bien, le fue mal. Por hacer lo correcto, lo metieron preso. El amo, obviamente, iba a quererle a su esposa antes que quererle a José. Dice, no, que vaya preso, y suficiente que le salvó la vida porque cayó preso. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería tu reacción si te pasara semejante cosa? ¿Cómo te pondrías vos si te acusaran de algo que no hiciste, haciendo el bien, y que encima de eso cobrás terrible suceso? Te meten preso, te pasa una tragedia o te quitan 3 años de vida porque estuvo 3 años o más en la cárcel. ¿Cómo te pondrías vos? ¿Cómo te sentirías? ¿O cuál sería tu reacción? Porque la reacción de José fue agachar la cabeza, insistió, no, pero preso igual. Agachó la cabeza y se fue igual a la cárcel. Yo creo que en esos 3 años yo me vuelvo loco. No, pero señor, ¿pero cómo puede ser que estoy en la cárcel? Sí. No sé, sería re loco. Y esas cárceles, yo agregué acá, esas cárceles son más comunes de lo que parecen. Cuando pienso en José y pienso en la cárcel y pienso en ¿dónde está José? Imagino ese lugar oscuro, imagino ese lugar solo. Y pienso, bueno, quizás el Señor en esta noche nos está hablando acerca de ¿dónde estamos nosotros? Si yo me pongo en el lugar de José, si vos te pones en el lugar de José, ¿dónde estás, José? ¿Cuál es esa cárcel? ¿Por qué llegaste ahí? Quizás llegaste injustamente, quizás llegaste por una traición. Estás en una etapa de tu vida o en un estado, o en un segmento de tu vida donde te sentís trabado, trabada, donde te pasan los años pero te estancaste emocionalmente, te trabaste en tu interior. Hay cosas que no avanzaron, que se quedaron ahí. Los años pasaron, estoy más gordito, estoy más peladito, pero algo quedó trabado en el tiempo. Fue como una cápsula del tiempo. Una traición, un dolor. Pensaba yo, bueno, ¿cuál puede ser la cárcel por la que estoy pasando yo? Por eso cuando hablo de que son más comunes de lo que pensaban esas cárceles, pensaban, bueno, quizás una cárcel mía, algo que me oprime, algo que me estanca, algo que no me deja avanzar, algo que me causa dolor cada vez que recuerdo, algo que incluso no quiero recordar, algo que quiero dejar pasar, pero que hoy en día repercute, hoy en día es una consecuencia de todo ese daño. Digo, bueno, quizás puede ser que me hayan maltratado en la infancia o te hayan maltratado en la infancia, has recibido injusticias, has sido el hermano quizás menos favorito, quizás tuviste que pasar hambre, pobreza, desprecio, quizás tuviste que pasar por manos de alguien que no te trató bien, un papá, una mamá, un tío, una tía, un amigo. En la infancia hay cosas que te marcan de por vida y uno crece, es como, yo me imagino como un árbol, crece sus ramas, pero este tronco quedó medio torcido, pero bueno, vos intentás crecer igual, acomodé lugar porque haces lo que podés, pero algo ahí quedó para sanar. Quizás fue tu familia la que te traicionó y esa cárcel se llama familia. Tu hermano, tu padre, tu hijo, quizás fue tu pareja y esa cárcel en la que te metieron porque vos no quisiste estar ahí, fue tu pareja, fue alguien que vos amabas un montón, te la jugabas, dabas todo y esa persona de golpe porrazo desapareció, empezó a sentir cosas raras y se fue. O te traicionó y no se animó a hablarte a la cara,
Esas cosas te duelen muchísimo, esas cosas destruyen tu alma, esas cosas te encarcelan en ciertas áreas de tu vida. Y después hace que todo lo que quieras emprender, proyectar, comenzar, hacer, te cueste el doble o te cueste muchísimo directamente, no lo hagas. Quizás quisiste salir adelante después de ese abandono, de ese dolor, de ese accidente, y tu alma quedó parada en una línea de tiempo, se estancó. Quizás pudo haber sido alguien de la iglesia. Muchos de acá hemos nacido en la iglesia o decimos de cuna cristiana. Yo desde que tengo memoria que estoy acá en este lugar, entonces es normal que el 90% de mi vida lo pase acá y si sufra traiciones, puede ser que las pase acá, dolores, alegrías, todo lo que ocurra, gran parte de mi vida sucede acá. Y sé que muchos también han crecido en el Evangelio, en sus iglesias, otros quizás en otras iglesias o en esta. Y pensaba, bueno, por ahí. Entré en una cárcel, claro que Dios no quiere, pero la vida es complicada y entraste en una cárcel por algún pastor, algún líder, alguno de tus hermanos, en la fe. Porque ¿cuántos saben que a la iglesia va gente imperfecta? Amén, todos somos imperfectos. Y todos estamos llenos de errores, incluso a veces queriendo hacer las cosas bien, nos salen mal. El impulso no era malo, era bueno, pero hice macana y le dije algo mal y ya lo destruí y yo no me enteré, pero esa persona quedó bloqueada y no puede avanzar hasta que no salga de ahí, hasta que yo no hable, hasta que Jesús venga y haga algo que eso destrabe y salga a flor de piel y se cure. Entonces, porque hasta el momento viene todo muy triste, hasta el momento vienen los problemas, pero te prometo que ahora se pone bien, se pone bueno. Entonces yo imaginaba esa cárcel, imaginaba a José arrodillado, diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que tocar esto? Señor, vos sabés que yo hacía las cosas bien. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué me llevó acá? No entiendo. Y siento, quiero creer que Dios te pregunta en esta noche, ¿dónde estás, José? ¿Te animás a decirle otra vez la pregunta al hermano, al que tengas al lado? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás ahora, José? Ahí en esa cárcel donde te encontrás ahora. Esa cárcel puede ser una cárcel del pecado también, una cárcel del enojo, una cárcel que se llama tristeza, algo que te bloqueó. Es como un peso que te tira para abajo y quieres salir y no. Quizás esa cárcel es tu propio carácter. Son puntos débiles en tu personalidad, en tu carácter, que te cuestan superarlos, pero te mantienen preso, no te dejan crecer en otras áreas si esa área no es dominada por Cristo. Quizás esa cárcel, y como hablábamos al principio, es una traición que sufriste o una injusticia. Mirás a tu costado en esa cárcel, imagínate que sos José, imagínate que estás en esa cárcel, imagínate que no hay nadie, con toda esa cosa acá adentro, como si no pasa. ¿Te sentís solo por ahí o te sentís sola? ¿O estás cansado? ¿O estás rendido y decís, no, esto ya en esto yo, ya está. Ya no quiero saber más nada, no puedo rehacer mi vida con esto, con aquello, o con esto, o con esto. Yo ya muero así y ya está, pensándolo mal y pronto. O me pregunto yo en la cárcel, como José, ¿por qué Dios permitió que yo entrara en esta cárcel? Porque, a ver, Dios está conmigo, me da su favor y voy a la cárcel. No tiene sentido. No es que si yo soy cristiano y si yo digo, bueno, Cristo, te amo, Cristo, acá estoy, mi vida para vos, pum, me meten preso. Y digo, ¿qué pasó? Si no íbamos a las naciones, no íbamos a dónde íbamos a ir, a la cárcel. No. Y yo me preguntaría eso. Y quizás nunca pensaste que, bueno, está, somos cristianos, podemos ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo hace que estamos en esa cárcel? Caímos, dijimos, bueno, lo vamos a levantar,
Y pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, trabados, bloqueados en esa situación. ¿Y en qué momento vamos a salir? O quizás no, nuestras esperanzas ya están muertas. Espiritualmente estamos rendidos, cansados. ¿Está mal? ¿Es un pecado? No, te cansaste. Hiciste lo que pudiste, pero te cansaste, te rendiste. Pero José, y ahí pone tu nombre, pero Alan, pero Jime, pero Vale, pero Gabriel, pero Fernando, pero Dorita, pero José, solamente estás viendo una parte de tu vida. Esta cárcel es momentánea, esta cárcel es solo esta parte. No estás viendo tu futuro porque no podés verlo. Pero hoy te quiero decir algo. Dios ya estuvo en tu futuro. Dios ya estuvo en tu futuro. Y José, tu futuro será glorioso. ¿Por qué? Tu cárcel no es el final. Esta cárcel quizás por la que estás pasando no es el final de la historia. Yo te conté una parte y te dije que solamente estás viendo una parte de la historia. Se encuentra en Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Muchos pensaron mal en contra de José, pero José tenía el favor de Dios y era eso lo que cambiaba toda la historia de José. Eso cambiaba toda la ecuación. José podía estar mal, podía estar triste, pero tenía a Dios de su lado. Él amaba a Dios y Dios no lo iba a dejar tirado. Quiero que sepas en esta noche que Dios no te va a dejar tirado. Este no es el final. Este no es el final de tu historia. Acá no vas a morir. Quizás tenés planes, quizás tenés proyectos. Algo te ata, sí, es la cárcel. Pero Dios viene en esta noche a rescatarte de esa cárcel. Dios te viene a sacar, Dios viene con llaves. Jesús viene con llaves. Tiene las llaves de la cárcel. Él te va a sacar de ese lugar. Él te va a levantar de ese lugar y te va a hacer libre porque Él quiere que crezcas. Él quiere que salgas de la cautividad. Jesús vino para hacernos libres. Y ese es mi Dios. Y ese también es tu Dios. El que te saca de la cárcel y te levanta y te pone de bendición para otras personas. Tenés un propósito. Tenés un propósito. Sí, Señor. Ese aplauso es solamente para el Señor. El Señor que te rescata. El Señor que te levanta. Sí, Señor. Sí, Jesús. Porque José tenía talentos y tenía dones. Y quizás estaba en la cárcel y él no podía ver esos dones desarrollarse. Pero el Señor hizo algo, cambió algo. Hubo un día que dijo, basta, listo, se terminó. Acá te levantás. Acá salís, de esta cárcel salís y los dones que yo te di los vas a usar para bendecir a todo un pueblo. Los dones que el Señor te dio los vas a usar en esta semana, en este mes, en este año para bendecir al que Dios te ponga cerca. ¿Lo creen? ¿Hay alguien que crea en esta palabra? Amén, sí, Señor. El Señor te va a levantar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y nuestro turno ahora es confiar en el Señor. Decimos, bueno, bien, qué hermoso todo, pero sigo en la cárcel. ¿Cómo puedo salir? Confía en el Señor tu Dios, porque el Señor quiere hacerte libre. Si uno habla con papá, si uno habla con Dios y le dice, Señor, mirá, esta es mi cárcel. Yo tengo cárceles, vos tenés cárceles. Pero es importante entregar todo a Jesús. Él quiere que tengamos paz en nuestro corazón. Él quiere que descansemos tranquilos, que no estemos atados, que no estemos oprimidos y que puedas florecer, que puedas crecer espiritualmente, que puedas crecer en la relación con tus cercanos, con tus hermanos, con tu familia. Y yo le pido al Señor que en esta noche
pueda ser libre, pueda salir de esa cárcel, pero que tu corazón se rinda por sobre todo. Que diga, Señor, mirá, esto es lo que soy, no soy perfecto, no, ni siquiera llego a ser como José, yo soy todo lo contrario, José. Pero Señor, este soy y este es mi corazón, Señor. ¿Qué te voy a ocultar, Señor, si ya lo conoces todo? Cada pelo de mi cabeza, Señor, cuánto peso, cuánto mido. Y por dentro me conoces más que lo que yo me conozco. Señor, yo me quiero rendir en esta noche, Señor. Y te invito quizás si sos un José o si estás pasando por la situación que José le tocó pasar, que en esta noche puedas hacer una oración, que puedas decirle, Señor, yo te entrego lo que soy, necesito que me saques de esa cárcel, Señor, porque no puedo continuar, no puede continuar mi trabajo, no puedo tener una pareja, no puedo tener amigos, no puedo crecer en esta área de mi vida, no puedo crecer en mi relación con vos, papá. Necesito que me ayudes, que vengas, me rescates, me saques de esa cárcel. Si sos alguien que necesita ayuda, te invito a que cierres tus ojos. Si lo deseas, podés ponerte de pie, que podamos decirle, Señor, yo quiero que me acompañes en esta cárcel en la que estoy, Señor. Vení, ayúdame, papá, rescatame, Señor, porque yo ya no tengo más fuerza, Señor. Yo me rendí, Señor, y me rendí hace rato, Señor. Hace mucho tiempo, Señor, que no veo esperanzas. Hace mucho tiempo, Señor, que esa traición, que ese dolor, que ese abandono, que ese accidente tocó mi vida, Señor. Hace tiempo, Señor, que vengo con esta lucha, Señor. Hace tiempo que vengo con esta cárcel, Señor. Necesito que vengas, que me ayudes, Señor, que me levantes, papá. Que me rescates, Señor, porque yo quiero ser libre, Señor. Y no hay otra solución más que la honestidad. Papá, yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero ir en pos de tu llamado, Señor. Quiero cumplir con todo lo que me has llamado, Señor, porque tengo más para dar. Señor, como José depositaste, Señor, talentos, dones, Señor. Depositaste cosas valiosas en las manos de todos los que estamos acá, Señor. Que podamos salir de esta cárcel hoy en el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos crecer, Señor. Que podamos ser de bendición, Señor, para otros hermanos, para otras familias, Señor. Quizás te tocó la cárcel del abandono de tu pareja. Bueno, el Señor te va a sacar de esa cárcel y vas a ayudar a otras parejas. Porque el Señor puso algo en tus manos que no es solamente para vos, es para que ayudes a los demás. Sos valioso, sos importante. Y el Señor te llama a que salgas de esa cárcel. Porque tenés muchísimo para dar. Tenés muchísimo para dar. Y el Señor está con vos. El Señor te acompaña. Como acompañó a José, vos tenés el favor de Dios. El Señor está con vos. Yo sé que nos vas a levantar, papá. Yo lo creo, Señor. Yo creo en esta palabra, Padre Santo. Creo en tu poder, Señor.